les voy a dar acceso a los demás. Ya. Ya empezó. Vamos a esperar un poco que entren unas personas más y damos comienzo a la sesión. Buenas tardes a todos y a todos. ¿Están escuchando? ¿Se pueden ir activando? Sí, se escucha. Muy buenas tardes. A continuación vamos a comenzar el primer taller de estas jornadas de agua relativo a la reforma del Código de Agua. Coordinará este taller el profesor Pablo Aguirre Cousiño, él es abogado de la Universidad de Chile, tiene vasta experiencia en esta materia, fue jefe de la división legal de la Dirección General de Agua entre 1995 y 2003, ha sido consultor del Banco Mundial, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para la Organización Meteorológica Mundial, es actualmente consultor de Derechos e Ingeniería del Agua, profesor de estas materias en la Universidad Andrés Bello, y creo que con esas presentaciones es suficiente. Lo voy a dejar al profesor a continuación. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera jornada del régimen jurídico de las aguas de la Universidad de Chile. Como el nombre lo indica, este pretende ser un taller de discusión. Por lo tanto, vamos a tratar de privilegiar más que el hecho de que alguno hable en demasía, vamos a tratar de que esto sea muy participativo. Entonces, yo voy a empezar haciendo una pequeña introducción sobre qué es lo que es el proyecto de modificación del Código de Agua. Entiendo que todos ya recibieron la presentación. Mi interés era que todos tuviéramos más o menos el mismo nivel de conocimiento. Y después vamos a ir abriendo la palabra para tratar de responder algunas preguntas en particular. Entonces voy a compartir la presentación. Bueno, lo primero es decir que esta es un proyecto de modificación que tuvo su origen en una moción parlamentaria, lo que es importante porque en definitiva ustedes saben que hay cosas que son de iniciativa exclusiva de los parlamentarios y a lo largo de la tramitación ha tenido que ir participando el Ejecutivo para poder incorporar algunas normas que no estaban en el proyecto original. El proyecto es del 2011, había un error en la presentación que les mandé yo. Por lo tanto, ya estamos a casi, vamos a cumplir el próximo año 10 años de tramitación parlamentaria, lo que da una señal que la verdad a esta altura es una señal constante en materia de agua en Chile, de que son proyectos muy complicados de tramitar, hay muchos intereses en juego, y por lo tanto demoran mucho en su tramitación.
Yo participé directamente a cargo de la modificación que salió el año 2005 del Congreso. Esa modificación tuvo 14 años de tramitación. Entonces, para que se hagan una idea de que esto es largo y es tedioso y es muy complejo sacar adelante estas modificaciones. Bueno, yo he dicho que el proyecto tiene 4 objetivos principales. Pueden haber otros, pero traté de agruparlo en esto. Lo primero es dar estabilidad al abastecimiento de agua potable y prioridad al consumo humano, a su saneamiento, a la seguridad alimentaria y al desarrollo productivo local. Segundo, enfatizar y complementar el carácter de bien nacional de uso público del agua. Tercero, consagrar una nueva regulación para la constitución, ejercicio, extinción y extinción de los derechos de aprovechamiento. Esta quizá es el objetivo más complejo de todos y que ha dado lugar a los mayores debates que todavía permanecen en el Congreso. Finalmente, fortalecer las atribuciones de la Dirección General de Agua en materia de fiscalización, gestión y sustentabilidad de los recursos. La tramitación actual, estamos en el segundo trámite constitucional. Este proyecto inició su trámite por la Cámara de Diputados. Actualmente se está discutiendo en la Comisión de Constitución del Senado, después de haber terminado su último paso por la Comisión de Agricultura, que por lo tanto ese es el último informe que está vigente. Después de la Comisión de Agricultura ha pasado a la Comisión de Constitución, que solamente está revisando los aspectos que pudieran tener implicancias constitucionales del proyecto, si no ve todo el proyecto. Ahora, el proyecto es un proyecto bastante complejo, tiene 2 disposiciones permanentes y 7 transitorias, pero las permanentes son nada menos que 110 modificaciones al Código de Aguas vigente, lo que da una idea de la magnitud del proyecto, porque el código tiene 300 y algo artículos. Por lo tanto, este proyecto significa modificar del orden de 1/3 de todo el proyecto, de todo el Código de Agua vigente. Ahora, dentro de las principales propuestas, volviendo un poco, dice nuevas disposiciones sobre el aprovechamiento de las aguas y sus funciones. El Código de Agua actual no tiene asignadas funciones al agua. Esto es absolutamente nuevo, por lo tanto es una novedad importante y que va a tener importante efecto en el desarrollo futuro de la gestión del agua. Después se faculta al Estado para constituir reservas de aguas disponibles, superficiales o subterráneas. Esto claramente va a tener una implicancia, si es que se llega a aprobar, sobre todo en materia de aguas subterráneas, porque aguas superficiales ya casi no hay en el país disponibles para poder constituir reservas. Después está el tema de la nueva configuración de los derechos de aprovechamiento de agua. Ahora va a ser un derecho real administrativo, que recae sobre aguas y consiste en el uso y goce de ellas, pero ahora es un uso y goce temporal. Los derechos de aprovechamiento constituidos originalmente, según el Código de Agua de 1981, ustedes saben que son derechos de aprovechamiento perpetuos y no sujetos a ningún tipo de distinción o caducidad. Después se estatuye que los derechos de aprovechamiento se extinguirán total o parcialmente si su titular no hace uso efectivo del recurso. Esto es uno de los temas más complejos del proyecto, es lo que se está discutiendo hoy día en el Senado, y ustedes pueden seguir la discusión parlamentaria, pero claramente aquí está el centro de la discusión y los desacuerdos que hay. Es decir, el gobierno no está de acuerdo con esto. Esto es un proyecto que hasta ahora mantiene esta propuesta, pero es difícil saber en qué va a terminar esto, porque el gobierno incluso ha dicho que algunos senadores han hecho reserva de constitucionalidad, así que lo más probable es que si se llega a aprobar va a ser un tema que va a terminar siendo resuelto con el Tribunal Constitucional, el tema de la extinción de los derechos de agua por no uso efectivo. Después hay una modificación al caudal ecológico mínimo. El caudal ecológico es una institución que se creó recién en el año 2005 en el Código de Agua. El Código de Agua de 1981 en su versión original no tenía ninguna norma que se refiriera a temas medioambientales.
Este es un tema que se incorporó con la modificación de la ley 20.017 del año 2005 y por lo tanto lo que se quiere ahora es profundizar y la posibilidad de establecer caudales ecológicos para derechos que están ubicados en áreas específicas del territorio. No finalmente, pero también se estatuyen nuevas reglas respecto a la patente por el no uso. Ustedes conocen el instrumento, la patente por el no uso también es un instrumento que se creó con la ley 20.017 del año 2005. Ha tenido sus pros y sus contras. Yo creo que tiene más pros que contras, porque ha sido la forma en que se ha podido desincentivar la mantención de los derechos de agua sin uso. Hay muchas empresas que han renunciado y particulares que han renunciado a sus derechos de agua que no lo usaban, pero se ha demostrado claramente que reglamentación para poder hacerla eficiente tanto en el cobro como en los remates asociados a la gente que no paga son normas que hoy día son insuficientes y por lo tanto eso se está modificando. También se faculta al presidente de la República para, en casos muy específicos, constituir derechos de aprovechamiento de agua, aun cuando no exista disponibilidad del recurso, lo que es una excepción a todas las normas del Código de Agua. Ustedes saben que la norma básica para que se pueda constituir un derecho es que exista disponibilidad. Acá se faculta al presidente para constituir derechos sin que haya disponibilidad, siempre y cuando sea para abastecer derechos de agua para la función de subsistencia fundada en el interés público. También se podrá constituir derechamente un derecho de aprovechamiento prescindiendo del procedimiento de constitución, siempre que sea para satisfacer usos domésticos de subsistencia de la población o para la conservación del mismo. La otra excepción importante a lo que establece el Código actualmente de cuáles son las posibilidades de constituir nuevos derechos de aprovechamiento. Hay normas importantes que dicen relación con los planes estratégicos de recursos hídricos asociados a cuencas hidrográficas. Esto es tratando de recoger en la legislación chilena lo que es la planificación de cuenca y la gestión integrada de recursos hídricos, que en otras partes del mundo tiene mucho desarrollo, y acá en Chile desde el año 90, que lo propuso originalmente el presidente Elwin, en el año 92 para ser exacto, todavía no se ha podido implementar y ahora se vuelve con este tema a ver si ahora sí se logra. Finalmente se refuerzan atribuciones de la Dirección General de Agua y se imponen nuevas tareas. Bueno, y como este es un taller que está destinado a que podamos discutir, acá todas las opiniones son válidas, yo he propuesto algunas preguntas, yo creo que podemos irnos refiriendo en cualquier orden, porque quizá alguno tenga más interés en referirse a un tema que otro. Yo he propuesto las siguientes preguntas: ¿cuáles creen ustedes que son las más importantes modificaciones que se proponen al código? Pero también les he dicho, bueno, estas son las que hay, pero ¿cuál creen ustedes que pudieran ser otras modificaciones? ¿Cuáles son las que faltan, que no están contempladas y que se echan de menos? Y dos cosas muy específicas, pero que han despertado una gran discusión en el Congreso y por eso que la saco a colación. Primero, si es conveniente. La palabra conveniente es muy importante porque se ha discutido si tiene algún sentido establecer que los nuevos derechos de aprovechamiento en el futuro tengan una vigencia de un determinado plazo. Y segundo, también, si es apropiada, ya no es conveniente, pues si es apropiada, la extinción de los derechos de aprovechamiento por el no uso. Esto está vinculado, no sé si alguno de ustedes participó en la jornada de la mañana de la jornada de derechos de agua, pero el profesor Karl Bauer algo se refirió a esto, de que en Estados Unidos los derechos de agua permanecen en el patrimonio de los particulares en la medida que les den un uso racional y beneficioso. Acá uno entiende, que debiera entender, que lo que piensan los que han propuesto norma en el Congreso chileno es que no existiría un uso racional o beneficioso en la medida que los derechos estén sin uso. Bueno, y finalmente, una pregunta que tiene ya más que ver con el futuro. Estamos a puertas de entrar a un proceso constitucional que va
a llevarnos a discutir una nueva constitución, creo yo. Yo creo que se va a aprobar, se va a aprobar la posibilidad de hacer una nueva constitución y por lo tanto vamos a tener que discutir temas vinculados al agua también y qué es lo que vamos a decir en la constitución sobre el agua. Entonces, estas son las preguntas. Matías, yo te pediría que tú coordines quien pida la palabra. Vamos a escucharnos. Como les digo, todas las opiniones son bienvenidas. Y yo voy a hacer algunas intervenciones o voy a tratar de poner algunos énfasis. En definitiva, vamos a ver cómo se da la dinámica. Y Matías, tú coordinas. Sí, están todos silenciados. Para que sea más pragmático, cada uno va a ir poniendo o pidiendo la palabra en el chat y yo los voy autorizando para que den su opinión y luego ir silenciándolos para que puedan escucharse mutuamente. Así que queda abierto el chat para que quienes quieran contestar la pregunta. Ya, muchachos y muchachas, atrévanse, la idea es discutir. Aquí Fabián Barría va a tener la primera palabra. Hola, buenas tardes. Hola, profesor, también a la organización. Un comentario general, quizás para incitar un poco la conversación. Por lo que he podido observar, lo conveniente del proyecto está más en lo que destituye más que lo que instituye, en el sentido de que pareciera ser que erosiona o allá en el camino para efectivamente cimentar en un futuro quizás a mediano plazo, una institucionalidad del agua como se ha venido quizás conversando, dialogando y proponiendo desde diversas voces. Me parece que en ese sentido de justamente la afectación del derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento a partir de este conjunto legislativo es lo más relevante. Y efectivamente, sí, hay que ver las ausencias, y con esto cierro, tiene que ver justamente con los cimientos de una nueva institucionalidad del agua, sobre todo que articulen las distintas escalas y niveles. Y posiblemente eso se coexista con el mismo debate constitucional que posiblemente va a redefinir muchas cosas y sobre las cuales se van a erigir otras. Ok, muchas gracias. Ahora está Arturo. Estás sin micrófono, Arturo. Ahí sí, ¿se escucha? Sí. Gracias. Hola, buenas tardes. Don Pablo, buenas tardes. Tengo una consulta. No, me acuso, no he leído en detalle, en detención, la tramitación completa del proyecto de ley que modifica el Código de Agua, pero desde el punto de vista de los sistemas de agua potable rural, tengo varias inquietudes. En primer lugar, ¿qué pasa con los derechos que ya están constituidos? Pensando que la gran mayoría, cerca del 80% de los derechos subterráneos de agua en Chile están constituidos para fines agrícolas, y apenas el 2 o 3% están constituidos para fines de saneamiento, y de los cuales menos del 1% o quizá el 0,5% pertenecen o están destinados para fines de agua potable rural. Entonces, en ese entendido, los derechos que ya están constituidos van a ser expropiados. La ley expropiatoria que habilita esto sería la misma ley que reforma el Código de Agua, pensando que también tiene que haber un balance hídrico, ¿cierto? Para poder determinar cuál es la capacidad que cada acuífero o sector hidrogeológico tiene para poder constituir posteriormente nuevos derechos. Pensando, por ejemplo, en casos como la quinta región, que tiene particularmente la provincia de Petorca, que tiene su mayoría de sectores hidrogeológicos declarados como zonas de prohibición. Entonces no hay ninguna posibilidad, por ejemplo, desde el punto de vista del consumo humano, de poder, por ejemplo, los APR, constituir nuevos derechos. ¿Qué va a pasar con ellos? O bien, ¿cómo se ve una solución frente a esta situación? Pensando que también los agricultores, que no quiero tampoco entrar mucho en profundidad en ese tema, tienen una gran capacidad ociosa de derechos constituidos que claramente no están utilizando.
Y quizá hayan soluciones antes de llegar a una reforma, pensando que a lo mejor pueden pasar varios años, que exista la capacidad, por ejemplo, por parte del Estado de crear así como existe una regulación que regula la expropiación en bienes inmuebles, que se regula una especie de expropiación por los derechos de aprovechamiento de aguas que están ociosos en este minuto, o sea, que es decir, que los particulares no están utilizando, o bien están inscritos, por ejemplo, los conservadores, pero están, digamos, sin ser ejercitados por sus titulares, porque no hay interés, o bien porque fueron olvidados a lo largo de las generaciones que las constituyeron y que actualmente no están siendo utilizados. Eso. Gracias, está claro. Bien. Ahora está David Espinosa, no sé si quieres ir avanzando en eso, y luego Sergio Montenegro. A ver, más que, yo la verdad es que lo que quisiera es que discutamos. A mí me pareció muy bien lo que dice Fabián, que él piensa que acá el gran mérito del proyecto es lo que se saca y no lo que se pone. Es una buena forma de mirarlo. Lo que yo les pediría que hagamos el esfuerzo en el futuro es ver, bueno, si vamos a sacar estas cosas, ¿qué es lo que debiéramos incluir y que no está? Es que el esfuerzo que uno debiera tratar de hacer recogiendo la legislación internacional, etc. Ahora, muy breve para responderle a Arturo, yo creo que los que pueden estar más tranquilos de todos con la modificación del Código de Agua es toda la gente que se dedica al abastecimiento de agua para la población. Porque lo que hace el proyecto es justamente fortalecer todas las normas que tienen que ver con el agua para consumo humano. Hay normas excepcionales para poder darle derecho a los APR o a los antiguos APR. Hay normas que posibilitan la posibilidad de constituir derechos de agua nuevos sobre reservas, también para el abastecimiento de agua para la población. Es decir, hay varias normas que privilegian el uso para consumo humano. Así que yo en ese sentido te diría que pueden estar bastante tranquilos. Ahora, no hay ninguna norma que permita que los derechos de agua actuales sean extinguidos por sí y ante sí por la autoridad. Lo que hay es que se permite que los derechos de agua que no sean utilizados puedan extinguirse. Pero los derechos de aprovechamiento actuales vigentes, hay una norma transitoria, que entiendo que es la norma primera transitoria del proyecto, que dice expresamente que los derechos actualmente existentes van a continuar vigentes en las mismas condiciones que están hoy día, salvo algunas cosas particulares, como esto de que pudieran extinguirse si no se usa. Ahí le dice Sergio. Matías, sí. ¿Sí? ¿Me oye? ¿Aló? Sí, ya Sergio, se te escucha. Pablo, mira, excelente tu presentación. Un par de dudas, consulta y después cosas que echo de menos. En lo primero, me resulta un poco incongruente esto de que sea un derecho real, lo califica así, ¿no es cierto? La propuesta de derecho real, pero temporal. Y eso me suena más como una concesión administrativa. Las concesiones son esencialmente temporales, ¿no es cierto?, y sujetas a una serie de condiciones. Están las concesiones de acuicultura, ¿no es cierto?, las concesiones de pesca, incluso los derechos de explotación minera, todos están ligados a la temporalidad, ¿no es cierto?, y son concesiones. Acá hablar de derechos reales temporales, ahí me esfuerzo un poco desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pero creo que en una de las vueltas primeras de la discusión se hablaba todavía por ahí de concesiones, serían concesiones de derechos de agua, ¿ya? Pero parece que cambió. Bueno, pero ese es mi problema. El segundo punto discutible es, bueno, no vi muy clara la priorización de uso de agua, que diga, las aguas tendrán la siguiente prioridad: primero, consumo humano, agua potable, agricultura, minería, etc. Cosa que, como tú muy bien sabes, unas antiguas normas que venían de la colonia, más o menos, se hablaba de las mercedes de agua, ¿no es cierto? Y esas mercedes de agua tenían unos usos prioritarios. Bueno, enseguida, entonces ahí no me cuadra de qué manera se garantiza que efectivamente sea el uso humano de agua potable la prioridad 1. Después, algunas cosas que he hecho de menos es
¿por qué no se contempla algún pago, alguna tarifa por pedir el derecho de aprovechamiento? O sea, por el uso de aprovechamiento, de derecho de aprovechamiento. Medio por tantos metros cúbicos que se piden, por el uso que se va a aplicar, en fin, un poco como las contribuciones de bienes raíces, ¿no? Debería haber un pago. Creo que es el único país, y eso corrígeme, en que el agua es gratuita en cuanto a usarla, ¿no? Segundo, que no está incluida una exigencia de que si se pide un determinado volumen de agua, sea necesario una declaración o estudio, o sea, ingresarla al sistema de evaluación de impacto ambiental. Aquí da lo mismo pedir 10 metros cúbicos, 1000 metros cúbicos, 1 millón de metros cúbicos. Después, echo de menos alguna disposición de los millones, no sé si son millones, pero miles de metros cúbicos que se están devolviendo por proyectos hidroeléctricos que ya no corren. Hidroaicén, Río Cuervo, Futalufú. ¿Qué pasa con esos derechos de agua? Y por último, también echo un poquito de menos algunas disposiciones sobre las OAS, o sea, las organizaciones de usuarios de agua. ¿De qué manera poder tener alguna directriz o alguna intervención? Es fea la palabra intervención del Estado. Porque en eso hay mucho, como se dice, paño que cortar. Las juntas de vigilancia y las otras organizaciones son un poquito demasiado autónomas. Eso son unas cuantas dudas y estas cosas que a mí me faltan. Gracias, Pablo. Oye, Matías, una consulta. ¿Hasta qué hora tenemos? Partimos a las 3:15 hasta las 4, si no me equivoco. Déjame revisarlo de inmediato. Porque a las 4 quedan 3 minutos. Le estoy dando la palabra a David Espinosa mientras tanto encuentro esa información, que tenían algunas preguntas, pero no sé si puedo usar el micrófono, David. Sí, puedo usarlo, pero Oye, como... David, Ajá. espérame un minuto antes de que hables. Oye, David Espinosa, por si acaso, que lo veo recién acá, pero David es el director de agua de la segunda región. Y estuvo afectado por el bicho que nos tiene complicado a todos. Así que es un, ¿cómo decirlo? Un sobreviviente. Así que bienvenido, David. Gracias, Pablo. Sí, aquí estoy, de hecho estoy en la clínica que me va a atender en infectólogo ahora. Sí, había hecho algunas preguntas que están en el chat en relación al proyecto. Yo creo que todos las han podido visualizar. Son preguntas, por ejemplo, sobre si está un plazo preestablecido en la ley respecto a la temporalidad y si hace distinción entre consuntivos y no consuntivos, superficiales y subterráneos. La segunda pregunta que está también ahí es si, ya que estos serán derechos reales administrativos, solo van a requerir inscripción en la DGA y se eliminaría el registro conservatorio para estos derechos. Y lo último, en cuanto a la renovación de estas concesiones, de estos derechos reales administrativos, ¿quién va a hacer el análisis técnico de si estos se renuevan o no? ¿La propia DGA? ¿O va a haber un panel de expertos? Eso quería preguntar. Ya, a ver, Matías, ¿hasta qué horas tenemos? Hasta las 4:30. Ya. Nos queda media hora todavía de este Ya, taller. voy a tratar de hacerme cargo de algunos de los temas que han planteado, porque la verdad es que lo que planteó Sergio, cada uno daría para una larga discusión, pero vamos por parte. El tema este de que sean derechos reales administrativos, efectivamente, Sergio, es una cosa jurídica compleja. Yo creo que de verdad lo que quisieran los parlamentarios que presentaron el proyecto es que los derechos de agua se transformen en meras concesiones administrativas. Esa es la intención más honesta de los parlamentarios que presentaron el proyecto, creo yo. Pero se ha optado durante la discusión parlamentaria por volver un poco a lo que era la definición del Código de Agua del año 1967.
en el Código de Agua del año 67 también se hablaba de derechos reales administrativos, que hace una diferencia importante porque en definitiva son derechos reales, pero que van a tener alguna de las características de las concesiones. Esto es, algunas de las características que hacen posible que el Estado los deje sin efecto si no se cumplen las condiciones por las cuales se otorgaron los derechos de aprovechamiento. Porque, y acá entra muy directamente el tema del interés público comprometido en la gestión de las aguas. Entonces, se entiende que si el Estado le da a una persona la posibilidad de usar un bien que es de todos los chilenos, porque es un bien nacional de uso público, esa persona la tiene que usar en beneficio también de todos los chilenos, es decir, en agricultura, en minería, en cualquier cosa, pero que vaya en provecho de toda la sociedad. Por ejemplo, si no se usa, se entiende que no se está haciendo un uso destinado al interés público y por lo tanto ahora se crea la figura de la extinción de los derechos. Pero tú tienes razón, hay algo que jurídicamente no es fácil de digerir y procesar, ya será materia de cómo lo vaya procesando la jurisprudencia, si esto se transforma en ley, de qué vamos a entender por derechos reales administrativos y cuáles son sus características finales. Pero es un tema que tienes toda la razón de que es complejo. Ahora, esto sí establece una priorización, a diferencia del Código de Agua del 81, que para el cual todos los usos del agua son iguales. Y ahí lo único que importaba era quién lo pedía primero, y si habían dos o más que querían la misma agua, ahí lo asignaba el remate al mejor postor, es decir, el mercado. Esa era la norma del Código del 81. Hoy día se hace una priorización, y la primera priorización es decir que el agua para consumo humano es un derecho humano, fundamental, esencial. Y esto es en concordancia con la aprobación por la Asamblea de las Naciones Unidas, que incorporó al agua para consumo humano y saneamiento en el año 2010 dentro del catálogo de los derechos humanos fundamentales. Entonces uno debiera estar entendiendo de que claramente, y por eso le decía a Arturo hace un rato, de que claramente el agua para consumo humano va a tener la primera prioridad y con toda claridad. Después hay usos productivos en general, bueno, hay otras, pero en definitiva sí se establece una priorización y, como te digo, la más importante tiene que ver con el consumo. Ahora, este tema que tú revelas, Sergio, de por qué en Chile se da esta cosa tan rara de que los titulares de derechos de aprovechamiento no tienen que pagar nada por hacer uso de un bien que nos pertenece a todos los chilenos. Y efectivamente es una cosa muy extraña, y que existe, a esta altura yo creo que Chile efectivamente debe ser el único, porque es muy raro de que exista una legislación en que se permite que alguien haga uso de un derecho, de un bien que nos pertenece a todos, y eso lo haga gratis. Ahora, hay problemas prácticos, y han habido intentos voy a contar una cosa muy breve, pero que es importante tenerla presente. En el año 79, la Junta de Gobierno, la Junta Militar, le dio facultades al general Pinochet para que dictara un decreto que separara los roles de tierra y de agua. Ustedes saben hoy día que lo que uno paga por contribuciones no es lo mismo si uno tiene un predio regado que sin riego. Pues hoy día. Ya era también el año 79. Bueno, le dieron la facultad a Pinochet para que en el plazo de un año separara los roles de agua y de tierra, con el objeto de que se pudiera imponer un impuesto diferenciado a la tierra y otro impuesto al agua. Esa era la idea de esa norma. Bueno, para abreviarle el cuento, eso produjo una revolución en la Sociedad Nacional de Agricultura, que se opuso a que se separaran los roles de tierra y agua, porque ellos con alguna razón pensaban que si se separaban iban a terminar pagando más impuestos que el que pagaban en esa época. Y por lo tanto ese proyecto se eliminó y pasó el año y Pinochet no hizo nada. Y las contribuciones hoy día siguen siendo como eran en el año 79,
pagan más los que tienen predios regados de los que no tienen riego de secar. Ahora, también hay problemas prácticos y una cosa básica. En Chile no sabemos cuáles son y quiénes son los titulares de los derechos de aprovechamiento de agua. No hay un listado único. Por lo tanto, si uno dictara una norma que impusiera un impuesto a todos los titulares de derechos de aprovechamiento, la verdad es que el Servicio de Impuesto Interno no sabría a quién cobrársela. Porque no hay un registro único de quiénes son los titulares de los derechos de aprovechamiento. Cada conservador de bienes raíces tiene el listado de los que están incluidos en ese conservador, pero el listado completo en Chile no existe. Y por eso que, entre otras cosas, en este proyecto de modificación se está fortaleciendo la inscripción de los derechos de agua en lo que se llama el Catastro Público de Agua, el famoso CPA, que está regulado en el artículo 122 y siguientes del Código de Agua, con la idea del futuro, y que además viene del 2005, cuando se modificó el Código de Agua, de que una vez que tengamos un registro administrativo que maneje la Dirección General de Agua a través del Catastro Público de Agua, ahí sí se pueda dar el paso siguiente, que sea cobrarle un impuesto a todos los que son titulares de derechos de aprovechamiento. Pero por hoy día eso se ve lejano y no lo veo muy posible por ahora. Ahora, tú mencionas, Sergio, otra discusión que tiene que ver, bueno, ¿por qué no la Constitución de Derechos de Agua no va asociada a estudios de impacto ambiental? Bueno, esta es una discusión muy antigua y muy larga. Cuando se discutió por primera vez la ley de base del medio ambiente, se pretendió hacer esto, es decir, que los derechos de agua fueran uno de los permisos que tuvieran que tener una aprobación ambiental antes de poder constituirse los derechos de agua. Y esa discusión se resolvió optando porque, dependiendo del proyecto en que se usan las aguas, va a depender si entra en estudio de impacto ambiental o no. Es decir, si tú tienes un derecho de agua, pero lo usas en algo que no requiere aprobación ambiental, no vas a tener que pasar por el sistema de evaluación de impacto. Por el contrario, si quieres usar el agua, por decir cualquier cosa, en una mina para producir minerales, vas a tener que ir a estudio de impacto ambiental porque la ley de base del medio ambiente exige que los proyectos mineros en general vayan a estudio. Te lo dejo hasta ahí porque el tema es muy largo y es bien complejo y tiene bastante historia. Ahora, finalmente preguntaste qué ha pasado con los derechos devueltos. Bueno, los derechos devueltos de agua se extinguen y las aguas quedan disponibles para que la Dirección General de Aguas pueda otorgar nuevos derechos de agua sobre esas mismas aguas que fueron devueltas por los particulares. Y eso ha posibilitado que, por ejemplo, en parte importante de Chile, la Dirección General de Agua haya tenido la posibilidad de constituir caudales de agua, quizás por pequeños caudales, pero muy importantes, con muy importante impacto social en las partes bajas de las cuencas, que habían quedado bloqueadas por grandes volúmenes de agua que estaban comprometidos por derechos no consultivos en la parte alta de la cuenca. Entonces, ha sido importante y se han constituido muchos derechos de agua por pequeños caudales, pero asociados a las aguas que fueron renunciadas por las empresas. Sobre los temas que plantea David, bueno, la temporalidad de los derechos está regulada en el proyecto. Lo que se dice es que los derechos de agua, no quiero entrar al detalle de esto porque todas estas cosas son medias tediosas cuando uno entra al detalle, pero en general les podría decir que lo que se está proponiendo es que los derechos de agua tengan una duración de 30 años prorrogables. Y eso uno puede estimar que es poco, es mucho, hay proyectos pero 30 años es el máximo en algunos casos. No obstante que de los derechos no consultivos tiene que ser 30 años, es lo que dice el proyecto, no sabemos cómo va a terminar. Pero en definitiva, de esos plazos estamos hablando. Y la discusión que ha habido en la Comisión de Constitución ahora último es, bueno, ¿cuán automático va a ser la prórroga de estos derechos? ¿Esta prórroga va a ser automática? ¿Va a bastar que las aguas estén en uso? ¿O la Dirección General de Aguas va a poder intervenir a la vuelta de los 30 años y poder calificar que vamos a darle más agua, menos agua en otras condiciones, etcétera? Y finalmente, lo que decía David,
no se innova respecto a la inscripción de los derechos de agua. Es decir, los derechos de agua van a tener que seguir siendo inscritos en el conservador de bienes raíces, porque eso es lo que perfecciona la tradición de los derechos de agua. El CPA, el Catastro Público de Agua, es un catastro administrativo que lleva la Dirección General de Agua, y ese no acredita propiedad, y por lo tanto en esta materia no se innova. Ambos finalmente se refirieron, creo, al tema de las organizaciones de usuarios de agua. Hay importantes normas en el proyecto que se refieren a estas organizaciones, y en alguna medida yo te diría que las están fortaleciendo de alguna otra forma. No obstante que en otras cosas les quitan atribuciones y las han cuestionado bastante, pero en general es un proyecto que favorece la asociatividad entre los particulares que son dueños de derechos de aprovechamiento. Pablo, nos están quedando 20 minutos del taller. Yo quería aprovechar a hacerte una consulta también respecto de lo que mencionaste. Sergio tiene la palabra después, porque yo entiendo que las patentes por no uso de derechos de agua están cobrándose o devengándose hace como 5 años. No, mucho más, desde el 2005. Desde el 15 años, que ha pasado rápido el tiempo. No, sí, 2005, 2020, 15 años, claro. La ley que creó las patentes por el uso es de la ley 20.017 del año 2005. Efectivamente. La primera listado de patentes es de finales del 2016. Entonces, no teniendo un catastro de propietarios de derechos de agua, ¿cómo se están cobrando estos patentes? Y asociado a eso, ¿por qué este proyecto lleva 10 años al Congreso tramitándose, imposibilitado de avanzar, si no puede hacerse efectivo cuando no tenemos un catastro de usuarios? Antes de que conteste, voy a darle la palabra al profesor Montenegro que levantó la mano. No sé si hay alguien más que quiera comentarlo o hacer alguna aporte a la discusión. Ahí, ¿me oyen? ¿Sí? ¿Ok? ¿Me oyen? Sí, te escucho. Ya. Pablo, bueno, muy buena y muy clara tu respuesta. Me aclara muchas de las dudas y los puntos que te planteé. Me queda, de todos modos, dos cosas. Una, que le voy a darle una antecedente a Matías. Pero lo primero, lo tuyo. Me vuelve y sigue siendo muy forzado jurídicamente esto de que sea un derecho real temporal. Y vamos a los casos, como decían los romanos, ad absurdum, ¿ya? Si yo soy dueño de una propiedad, una casa, aquí en Santiago, y la tengo de hace no sé cuántos años, inscrita, todo, qué sé yo, y de repente me voy y la dejo porque ya me aburrió el barrio, me peleé con los vecinos, está muy vieja, pero la quiero mantener, por último, para que se valorice. ¿Por qué voy a perder mi derecho de propiedad? Lo mismo respecto de un auto, vamos a algo ya más, digamos, doméstico. Un auto, ya, por último, tuve un accidente y no quiero saber más de manejar auto y lo dejo y lo guardo en el garage y punto, le saco la batería y todo para que no se desgaste. ¿Por qué voy a perder mi derecho de propiedad sobre el auto? Entonces, los dos ejemplos un poco al absurdo. Y aprovecho el tiro de comentarle a Matías sobre los pagos de patente. Como muy bien dice Pablo, este cobro de patente fue uno de los puntos, pero durísimos de negociar en la reforma del 2005, ¿no? Que fue lo que causó los 11 años de demora, junto con el caudal mínimo ecológico y otro. Pero el pago de patente fue, pero pegarle en el plexo a los que detentaban agua. Pero se produjo un fenómeno curioso. Como el pago de la patente es tan ridículo, digamos, en cuanto a su monto, no es parejo, de luego, para toda la región, etcétera, muchos detentadores de agua preferían pagar esa patente y no devolver las aguas si no las iban a usar. Y tiempo atrás, un exdirector de agua hizo una conferencia de prensa y dijo, les tengo dos noticias, una buena y una mala. Una buena, que el fisco ha recaudado no sé cuántos miles de millones de pesos o de dólares por pago de patente, a pesar de que era muy baja. Y la otra mala es que no se han devuelto derechos de agua. O sea, el detentador de agua prefiere pagar la patente y
de todo modo tenerla emposada, como se dice. Entonces fue algo que se produjo algo absurdo. No sé si Pablo tiene alguna explicación más digamos, aterrizable. Eso no va. A ver, miren, yo creo que la historia siempre explica muchas cosas. Yo hablo en esto con mucha propiedad porque yo estuve a cargo durante 10 años de de la tramitación del Código de Agua de la Ley 20.017 que terminó en 2005. El año 92, el presidente Elwin mandó un proyecto de ley que proponía que si los derechos de agua no se usaban por un plazo de 5 años, esos derechos de agua caducaban, guían. Esa era la propuesta del año 92 del presidente Elwin. Es decir, ustedes darán cuenta que tiene algún parecido con lo que hoy día se discute. Ahora, en esa época, y ustedes entenderán que era otro Chile, con otra composición del Congreso, teníamos senadores designados, teníamos el sistema binominal, no había ni una posibilidad de que el gobierno lograra las mayorías necesarias para aprobar ese proyecto, y por lo tanto el gobierno tuvo que allanarse a una solución, quizás no es la palabra solución, pero a una alternativa distinta que se negoció con los partidos de derecha de ese entonces, y que es la patente por el no uso. La patente por el no uso es un mecanismo de mercado para solucionar un problema de los derechos de agua que tiene que ver con aquellos titulares de derechos de agua que no los usan y que no pretenden usarlos, pero que en definitiva causan problemas a otros que quisieran hacer uso de esas aguas. No hubo ni una posibilidad de aprobar la extinción por el no uso, pero sí estuvieron dispuestos a incorporar este instrumento de la patente por el no uso, es decir, un impuesto que solamente se paga si se comprueba que los derechos de agua no están en uso. Ahora, respondiendo a la Matías, ¿cómo se identifica a quiénes son estos titulares? Bueno, de distinta manera. La DGA desde ya tiene un registro que es incompleto, pero registro al fin, es decir, ya más se ha ido perfeccionando. Es un registro incompleto porque claramente la DGA no tiene todos los derechos de agua que existen en el país, porque para eso habría que revisar todos los conservadores de bienes raíces existentes. Pero tiene desde ya sí el listado completo de los derechos que ella ha constituido. ¿Por qué? Bueno, porque son resoluciones de la Dirección General de Agua. Lo que no está claro son los antiguos derechos de agua constituidos por otra autoridad o los derechos de agua que se han constituido a través de tribunales o a través del SAC, por ejemplo. Las regularizaciones de derechos de agua son un problema porque esas no siempre la DGA está informada de eso. Entonces, la DGA lo que hace es contratar todos los años a empresas externas que lo que hacen es revisar listados de derechos de aprovechamiento e ir a constatar en terreno si esos derechos se están usando o no. Y a los que se identifican como que no están en uso, se los incorpora en este listado que se publica en los meses de enero de cada año como sujetos al pago de patente. Entonces, yo creo, a diferencia, no sé si a diferencia, pero yo creo que la patente ha sido un instrumento bastante eficiente en alguna medida. Es decir, ¿por qué? Porque la patente se incrementa en la medida que pasa el tiempo. Es decir, los primeros 5 años tiene un valor, después tiene otro valor, después tiene otro valor, y cada vez es más cara. Y lo que ha estado pasando es que estamos llegando al tope de la patente, y por lo tanto hay muchas empresas que en los primeros años efectivamente hacían esto que decía Sergio, es decir, preferían pagar la patente que perder el derecho de agua. Pero cuando ya la patente se les multiplica por 2 o se les multiplica por 4, ya no están dispuestos a pagar la patente. Ya han renunciado a sus derechos de agua. Ya han habido renuncias muy importantes de derechos de agua. Eso no hay que minimizarlo. Ha sido una cosa bastante significativa. Yo no le restaría importancia a eso. Ahora, Sergio, me perdí. ¿Cuál fue el tema que tocaste al comienzo? Que me sigue pegando fuerte el tema jurídico de tener un derecho real temporal. Por ejemplo, mira, me ponía el ejemplo absurdo de si yo mira, soy dueño de mi casa o del auto. Yo en esto me la voy a jugar, pero yo, de las normas que se están discutiendo en el Congreso, a la que le encuentro menor sentido es a la temporalidad de los derechos de agua. ¿Por qué? Porque la DGA apenas
y si hay funcionarios de la EGA acá me perdonarán, pero yo también fui como 10 años funcionario de la EGA, así que le tengo una gran estima. Pero en definitiva, la EGA apenas puede hacer relativamente bien la pega que hace hoy día. Si ustedes le dan a la EGA la pega de estar evaluando todos los meses cuáles son los derechos que van a estar caducando o extinguiéndose el plazo, y tener que evaluar si se los renueva o no se los renueva, en qué sentido se los renueva, por cuánto tiempo, yo creo que es una pega administrativa absurda, que no tiene ningún sentido, porque cuando uno hace uso del agua, no son proyectos, los que se dedican a la agricultura saben que mientras la tierra está ahí la van a cultivar. No es una cosa de que porque dejaron de tener el agua van a dejar de cultivar la tierra, lo van a hacer por fuerza mayor. Entonces, yo digo, los derechos de agua debieran, en mi opinión, debieran ser perpetuos. Pero sí, la autoridad y el Estado debiera tener la voluntad muy seria para verificar de que los derechos de agua se usen en interés de la comunidad. Y si eso no sucede, bueno, los derechos de agua se extinguirán. Pero esto de la temporalidad, yo no le veo mucho sentido. Y además, yo creo que tú tienes razón, Sergio. Es decir, tener un derecho real sujeto a un determinado plazo es una cosa extraña. Ahora, lo que sí no coincido contigo es en las comparaciones que haces. Porque obviamente si yo tengo un auto y no lo uso, bueno, es cosa mía. La propiedad admite el no uso de las cosas. Yo creo que en el caso de los derechos de las aguas, que son bienes nacionales de uso público, no se aplica la misma norma. Es decir, no es lo mismo ser dueño de agua, perdón, no es ser dueño de agua, porque el agua no es apropiable, lo que uno puede es ser dueño de derechos de aprovechamiento sobre el agua. Pero no es lo mismo ser dueño de un auto, que yo puedo libremente decidir lo uso o no lo uso, a que decidir si yo uso o no uso un derecho de aprovechamiento que recae en un bien nacional de uso público que es de todos los chilenos. Para mí eso no es equivalente. Entonces, no obstante que estoy de acuerdo contigo en que la temporalidad es una cosa que no se entiende bien para dónde va y cuál es el objetivo, yo creo que sí debe haber una clara prioridad de entender que el agua es un bien que pertenece a todos los chilenos y en ese sentido debe tener un tratamiento distinto. Pablo, nos está quedando 10 minutos. Yo quería hacerte una pequeña réplica del tema de las patentes porque se vincula mucho con el tema de los derechos reales y por qué sería importante que sean reales. Si yo entendí bien la explicación, las patentes por no uso es un mecanismo de mercado que cada vez va siendo más oneroso tener un derecho de agua que no se está utilizando, un derecho especulativo, ¿cierto? Y generaría eso ser más oneroso, ese múltiplo cada 2 años, cada 4, etcétera, eventualmente que se renunciara a ese derecho, porque no me sirve tener algo que me cuesta más de lo que me está aportando, ¿cierto? Ahora, si la Dirección General de Agua tiene un catastro que solamente se alimenta de lo que establece el propio propietario del derecho de agua, para luego ir a cobrar ese derecho, porque recordemos que el derecho luego puede tener múltiples transacciones, se transa el mercado, o sea, yo lo inscribo, la Dirección General de Agua queda con ese registro, luego lo vendo, y si la persona que lo recoge no me va a decir a la Dirección General de Agua que ahora es el nuevo titular, se lo van a seguir cobrando al primero, y el primero no tiene ningún incentivo para pagar la patente, ¿cierto? O para decir que lo está utilizando, etc. Eso queda efectivamente en una sola parte, que son los registros de los conservadores de bienes raíces. Ahora, cuando yo quiero hacer efectivo el cobro de esa patente, tengo que notificar a la otra persona, o tengo que ir a cobrárselo directamente, o luego judicializarlo, y al judicializarlo la corte o el tribunal me va a solicitar efectivamente que lo vaya a notificar personalmente. Entonces, en la medida que hubo un cambio de titularidad, no se va a poder hacer efectivo ese cambio. Por el contrario, en los derechos reales va a tener que ir a buscar en la inscripción. La Dirección General de Agua tendrá las potestades hoy en día para hacer eso, o la capacidad y el personal para ir a buscar a cada uno de los conservadores de bienes raíces, quién es el titular actual del propietario. Entonces, ¿por qué lo pregunto? Porque el tema de las patentes es un tema que
que ha sido súper controvertido en la discusión del Código de Agua actual, en la reforma que estamos analizando. Entonces, a eso iba yo con cuál sería el objeto de tener una reforma que lleva 10 años tramitándose, si estas cosas tal vez no se hagan efectivas en la práctica, como un poco abogado del diablo, ¿no? Y Felipe tenía otra duda que, de hecho, lo resolvió, así que sería esa hasta ahora la última duda. No sé si alcanzaba a responder. ¿Hay alguien más que quiera decir algo antes para ir terminando? A ver, Matías, tú te refieres a un tema que es muy central, que es el tema de la dificultad que ha existido para efectivamente cobrar las patentes por no uso de las aguas. Y los inconvenientes son múltiples. No tenemos tiempo para abordarlos, pero tú tocas uno de ellos, que tiene que ver con, bueno, cómo identifica la DGA a quién le tiene que cobrar la patente. Porque como los abogados somos especialmente creativos como cuando tenemos que defender a los clientes y no siempre de buena manera, habían abogados que lograban constituir derechos de agua en la DGA, pero nunca los inscribían en el conservador de bienes raíces, por ejemplo. Y con eso evitaban que la DGA pudiera iniciar el cobro de patentes si los derechos no se usaban. O otra gente que lo que hacía era, como la DGA descubría cuáles eran los derechos de agua que estaban sujetos a patentes, bueno, los traspasaban a otra empresa, los volvían a inscribir y la DGA perdía el rastro de esa patente y tenía dificultades para poder cobrarla y ir al juicio ejecutivo, etc. Es decir, las dificultades en el procedimiento de cobro son muchas. Por eso que una parte importante del proyecto, son varios artículos del proyecto que se está tramitando en el Congreso, lo que hace es perfeccionar este tema. Desde ya faculta a la Dirección General de Aguas para inscribir los derechos de agua en el conservador de bienes raíces directamente, aunque el titular no los quiera inscribir. Por ejemplo, la facultad que hoy día no tiene. Te lo pongo como ejemplo, pero hay varias normas que lo que buscan es cerrar la puerta a esto que se había identificado que eran mecanismos para evadir el pago de la patente por no uso o evitar que los remates y los juicios ejecutivos por el cobro de la patente pudieran llegar a buen puerto, porque la Tesorería General de la República la tenía con muchas dificultades para poder seguir adelante estos juicios, que son bastante engorrosos en algunos casos. Entonces, como te digo, hay varios artículos del proyecto de modificación que se hacen cargo de perfeccionar el instrumento de la patente. Que yo no lo veo directamente vinculado a lo que tú dices de que esto tiene que ver o no con el derecho real o no. Puede ser, pero si tú exiges que las concesiones fueran inscritas en el conservador de raíces, lograría el mismo objetivo, por ejemplo. Depende cómo tú configures la figura de la autorización de usos de agua por los particulares. Eso se puede llamar de distintas maneras, y en la historia de Chile se ha llamado de muchas maneras distintas. Se han llamado mercedes, se han llamado derechos administrativos, en la época colonial se llamaban regalías. Y podemos ir, y en la historia de la humanidad, los usos de agua tienen distintos nombres, pero siempre ha existido la necesidad de que la autoridad defina quiénes pueden hacer uso de agua y quiénes no pueden hacer uso de agua. Y el agua es un bien finito que está en la fuente, y eso no alcanza para todo. Listo. Bueno, estamos llegando a la hora, queda un minuto. Algunas palabras finales. Agradecerles primero que todo por la discusión, es súper interesante y es súper complicado y es interesante ver cómo esta discusión no se refleja tal vez en lo que está en público en el Congreso y cómo se limita a ciertos temas más bien cliché o algunos temas que son bien asequibles a la prensa, pero estas cuestiones que son más técnicas, que pueden ser mucho más densas, requieren un trabajo de abogados, requieren conocimiento con profundidad en la materia. Es trabajo de las jornadas de agua y trabajo de los académicos y quienes estamos aquí participando, generar ese conocimiento.
Así que eso, Pablo, Sergio, a los demás participantes. Bueno, yo solamente agradecerles que se hayan interesado y yo creo que esto es parte de un inicio de una discusión que va a ser mucho más rica incluso cuando tengamos que discutir qué normas vamos a incluir en la Constitución en materia de agua. Así que eso se los dejo para el próximo año. Muchas gracias. Gracias. Con gusto, gracias. Chao, Pablo. Chao. Chao, Sergio, gusto. Matías.